clima de Australia varía ampliamente, aunque la mayor parte de Australia es desértico o semiárido, 40% del territorio está cubierto por médanos. Solo las esquinas sudestes y sudoestes tienen un clima templado y de suelos moderadamente fértiles. La parte norte del país tiene un clima tropical. Parte es bosque lluvioso tropical, parte pastizales, y parte desiertos. La lluvia es altamente variable, con frecuentes sequías, causadas, entre otros factores, en parte por la oscilación del sur del Niño. Ocasionalmente, tormentas de polvo cubren una región o eventualmente varios estados y hay reportes de ocasionalmente grandes tornados. Ascensos de los niveles de salinidad y de desertificación en algunas áreas están degradando el paisaje de Australia Occidental. Elementos del clima de Australia. Temperatura del aire. Las temperaturas más calientes australianas pueden alcanzar los 50 grados, mientras las mínimas pueden bajar de 0. El continente no tiene grandes variaciones en altitud y está rodeado mayormente por océanos templados. Así resulta que son extremadamente infrecuentes las bajas temperaturas. La temperatura superficial promedio del aire ha subido 0,7 grados en el último siglo. Presión atmosférica. En Australia la unidad de medición atmosférica, como indica el SI, obligatorio para publicaciones científicas en todo el planeta, es el hectopascal. Debido a sus posiciones geográficas medias de latitud del clima, está generalmente dominado por sistemas de alta presión. Ello correlaciona con frecuentes incrementos en los niveles registrados en el índice de oscilación sur del Niño en Australia. Los sistemas de alta presión se asocian generalmente con condiciones atmosféricas. Humedad atmosférica. La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire caliente que en las de aire frío. Se mide mediante un aparato denominado higrómetro, y se expresa mediante los conceptos de humedad absoluta, específica, o relativa. La humedad absoluta es la masa total de agua existente en el aire por unidad de volumen, y se expresa en gramos por metro cúbico de aire. La humedad atmosférica terrestre presenta grandes fluctuaciones temporales y espaciales. La humedad específica mide la masa de agua que se encuentra en estado gaseoso en un kilogramo de aire húmedo, y se expresa en gramos por kilogramo de aire. La humedad relativa del aire es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que existe en la atmósfera y la máxima que podría contener a idéntica temperatura. La fuente principal de la humedad del aire es la superficie de los océanos, de donde se evapora el agua de forma constante. Pero también contribuyen a su formación los lagos, glaciares, ríos, superficies nevadas, la evapotranspiración del suelo, las plantas y los animales. La humedad absoluta y la específica aumentan paralelamente a la temperatura, mientras que la variación de la humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura, al menos en las capas bajas de la atmósfera, donde su valor mínimo corresponde a las horas de mayor calor, y el máximo a las madrugadas. Como la atmósfera en sus capas altas está estratificada, la temperatura y la humedad no son las mismas de una capa a otra y la humedad relativa varía bruscamente. Precipitaciones. Los patrones de lluvias a través de Australia son altamente estacionales. Comparado con otras masas continentales, Australia es muy seco. Más del 80% del continente tienen lluvias anuales menores a 600 milímetros, solo la Antártida recibe menos que Australia. Hay 4 factores principales que contribuyen a la sequía en la masa continental de Australia. Corrientes oceánicas frías en las costas occidentales, baja elevación del paisaje. Dominancia de sistemas de alta presión forma del continente. De los cuerpos de agua muy fríos resultan pequeñas tasas de evaporación, por lo que las nubes de lluvia son de formación escasa y muy raramente tienen la fuerza suficiente para dar un período continuo de precipitación. Las zonas australianas áridas y semiáridas cubren esa región. La ausencia de cualquier cadena montañosa significativa ocasiona pequeños desniveles con respecto al nivel del mar, lo que resulta en muy poca lluvia causada por razones orográficas. Cuando el aire húmedo fluye montaña arriba y se enfría, condensándose y formando precipitaciones en el lado opuesto de la montaña. En el este los límites de lluvia de la Gran Cordillera Divisoria se mueven hacia el interior de Australia. Australia tiene una forma compacta y ningún cuerpo de agua importante penetra significativamente hacia su interior, lo que hace que los vientos húmedos no puedan acceder a la parte interna de Australia, manteniendo bajas las precipitaciones. La lluvia produce la humedad del suelo necesaria para los cultivos de secano. La otra parte del continente es un desierto cálido y árido. Un estudio de 2005 de investigadores de Australia y de Estados Unidos investigó la desertificación del interior, sugiriendo que una explicación está relacionada con los colonos que arribaron hace cerca de 50.000 años atrás. La quema regular de la vegetación por parte de esos colonos pudo haber impedido que los monzones alcanzasen el interior de Australia.